Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los procesos más fundamentales de la vida, un motor que impulsa tanto el crecimiento y la curación como, por otro lado, algunas de las enfermedades que más nos preocupan. Vamos a hablar de la división celular. Y para arrancar, lanzo una pregunta que puede sonar un poco rara. ¿Qué pueden tener en común algo tan bueno como que se nos cure una herida y algo tan terrible como desarrollar una enfermedad grave? Pues, por sorprendente que parezca, la respuesta es la misma. Un proceso biológico esencial que, según cómo funcione, puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Vale, para desenredar esto tenemos que empezar por lo más básico, por una necesidad constante de nuestro cuerpo, la renovación. Mirad, es un hecho tan simple como potente. Las células que nos forman no son eternas. Con el tiempo, envejecen, se estropean y al final mueren. Así que, para que todo siga funcionando como debe, el cuerpo necesita reemplazarlas constantemente. Es como un ciclo sin fin de muerte y renacimiento a una escala que ni siquiera podemos ver. Y aquí entra en juego la protagonista de esta historia, la mitosis. ¿Qué es exactamente? Pues pensad en ella como el mecanismo de clonación del cuerpo. Es el proceso por el cual una célula, digamos la célula madre, se divide para crear dos copias clavadas a sí misma, las células hijas. Es literalmente la fotocopiadora de la vida, y su misión es que el reemplazo sea una copia perfecta. Pero ojo, esto no es un caos, ni mucho menos. Este proceso de copia sigue un manual de instrucciones increíblemente preciso, súper ordenado, y ese manual es lo que conocemos como el ciclo celular. Lo alucinante de todo esto es lo organizado que está. Es como un reloj suizo. El ciclo se divide en 4 fases muy claras, como si fuera un plan de montaje. Empieza con una fase de crecimiento, la G1, luego viene la fase S, que es crucial, la de síntesis, donde se copia todo el material genético, después una última puesta a punto en la fase G2, antes de llegar al gran final, la fase M, la mitosis, la división en sí. A ver, vamos a verlo un poquito más en detalle. Las fases G1 y G2 son básicamente de preparación. La célula crece, coge fuerzas, acumula todo lo que necesita para el gran momento. La fase S, como decíamos, es el corazón del asunto. Aquí es donde se duplican los cromosomas. Y la fase M, bueno, la fase M es la acción, el momento en que una célula se parte por la mitad. Ah, y un apunte que es súper importante. No todas las células de nuestro cuerpo están todo el rato en este ciclo. De hecho, la mayoría pasan gran parte de su vida en una especie de estado de stand-by, de reposo, que llamamos G0. Están ahí tranquilas esperando a que llegue una señal que les diga, venga, es hora de dividirse. Y en el centro, en el mismísimo corazón de todo este proceso, hay un número clave para nosotros, los humanos, el 46. Esa es la cantidad de cromosomas que tenemos en casi todas nuestras células. Son los 46 volúmenes que contienen las instrucciones de todo lo que somos. Y tienen que copiarse a la perfección. Exacto, son esos 46 cromosomas, que no son más que el ADN empaquetado, los que se duplican con una precisión casi milimétrica durante la fase S. La célula tiene que asegurarse de que cada una de las dos células hijas reciba un juego completo y exacto de esos 46 cromosomas, sin errores. Y ahora llegamos al momento cumbre, a la fase más visual y espectacular de todas. La fase M, la mitosis. Aquí es donde de verdad vemos la magia de cómo una célula se convierte en dos. Imaginad la mitosis como un baile perfectamente coreografiado en 4 pasos. Primero, en la profase, los cromosomas se condensan y se hacen visibles, como si se pusieran su traje de gala. Después, en la metafase, se colocan en fila india, perfectamente alineados en el centro. El momento clave es la anafase. ¡Zas! Las copias idénticas se separan y viajan a extremos opuestos. Y por último, en la telofase, la célula se estrangula por la mitad y da lugar a 2 nuevas células. Impresionante. Así que, ¿cuál es la conclusión de todo este baile? Pues que si todo sale según el guión, el resultado son 2 células hijas con un código genético idéntico entre ellas e idéntico al de la célula madre. 2 clones perfectos, listos para hacer su trabajo. Pero claro, la vida no siempre sigue el guión. ¿Qué pasa cuando este proceso, que parece tan perfecto y controlado, falla? Aquí es donde la historia se tuerce y se vuelve mucho más oscura. Imaginadlo por un momento. ¿Qué pasa si justo ahí, en esa fase S, al hacer esa fotocopia masiva del ADN, se cuela un error? Una pequeña errata en un texto de miles de millones de letras. Pues las consecuencias pueden ser, nefastas. Hablamos de mutaciones en el ADN, que pueden dar lugar a células que no funcionan bien, células anormales. Por suerte, y esto es fundamental, nuestras células son muy listas y tienen sus propios sistemas de autocorrección para detectar y reparar la gran mayoría de estos fallos sobre la marcha.
El problema es que a veces los errores se van acumulando o los sistemas de reparación no dan abasto y fallan. Y es entonces cuando entramos en territorio peligroso, el cáncer, que no es otra cosa que el ciclo celular completamente descontrolado. Y lo más retorcido de todo esto es que el cáncer surge por fallos justo en los genes que deberían controlar todo el proceso. Es como si el capataz de una obra se volviera loco y diera la orden de construir sin parar, sin planos, sin control y sin descanso. Y la diferencia es brutal, vamos. Mientras una célula sana se divide solo cuando toca y crea copias perfectas, una célula cancerosa se divide sin parar, de forma caótica. Su ADN está lleno de mutaciones y, para colmo, a menudo tiene un número de cromosomas totalmente incorrecto. A este caos en el número de cromosomas, que es una locura, se le da un nombre técnico: aneuploidía. Es una de las señas de identidad más claras de muchas células cancerosas, una prueba de que el proceso de división ha sufrido un colapso total. Pero bueno, aquí viene la parte esperanzadora. Entender todo este lío es lo que nos ha dado las herramientas para luchar. Y de hecho, muchos tratamientos contra el cáncer se basan en este conocimiento. La quimioterapia, por ejemplo, a menudo usa fármacos que atacan específicamente a las células que están en la fase S. La lógica es aplastante. Si las células cancerosas se dividen sin parar, están casi siempre en la fase S. Así que si atacamos esa fase, las atacamos a ellas. Así que, para terminar, quedémonos con esta idea. Comprender a fondo el ciclo celular nos regaló la quimioterapia, una de nuestras mejores armas contra el cáncer. La gran pregunta que sigue en el aire es: ¿qué otros secretos, qué otras terapias revolucionarias para el futuro de la medicina se esconden todavía en los detalles de este baile fundamental de la vida?